A ver, el mundo de las inversiones puede ser bastante abrumador. El banquero te ofrece productos con comisiones altísimas, en Internet te quieren vender un curso, parece que todo el mundo tiene un interés oculto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿de quién nos fiamos? ¿Cómo se puede saber cuál es la estrategia correcta para hacer crecer el dinero sin terminar cayendo en trampas? Quizás la mejor manera es, bueno, dejar de escuchar tantas opiniones y empezar a ver datos concretos. Miremos directamente qué hacen las personas que ya lograron amasar un gran patrimonio. Y para eso, tenemos acceso a una fuente que es increíblemente exclusiva. LongAngle es un foro, una comunidad totalmente cerrada para multimillonarios. Y tuvieron la gentileza de compartir un informe que promedia las carteras de inversión de todos sus miembros. O sea, esto no es teoría, son datos puros y duros. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Aquí está, digamos, el mapa del tesoro. Esta es la distribución promedio de la cartera de un multimillonario. Como se ve a simple vista, casi la mitad está en renta variable, en acciones. Pero las otras piezas del rompecabezas son igual de fascinantes. Así que vamos a desglosar cada una. Bueno, en los próximos minutos vamos a analizar su apuesta más grande en la bolsa, luego veremos cómo invierten en el mundo físico, también su incursión en empresas privadas y finalmente, lo más importante, los principios que sostienen toda su estrategia. Empecemos por el componente principal, la renta variable. Representa un impresionante 47% de su portafolio. Y para que quede claro, cuando hablamos de renta variable, nos referimos sobre todo a la bolsa de valores. Ahora, lo que es realmente interesante aquí es cómo distribuyen ese 47%. La gran mayoría, 2/3, ojo, no está en acciones individuales intentando ganarle al mercado. No, está en fondos diversificados de Estados Unidos como los que siguen al índice S&P 500. El resto ya se divide entre acciones específicas, fondos globales y, claro, acciones de sus propias compañías. La herramienta clave aquí es el ETF. Pensemos que es como una canasta que contiene cientos de acciones. Con una sola compra se obtiene exposición a un mercado entero, como el de Estados Unidos. Y esto es brillante, porque diversifica el riesgo de forma automática. Y un consejo práctico que se desprende de esto. Para invertir en acciones y ETFs, la mayoría de los inversores con experiencia prefiere usar un broker en lugar de un banco tradicional. Las razones son bastante claras. Es más barato, es más rápido y ofrece un universo de opciones muchísimo más amplio. Bien, dejemos por un momento el mundo digital de las acciones y pasemos a esos activos que literalmente se pueden tocar. El 17% de su cartera está en bienes raíces y otro 8% en lo que se conoce como alternativos. Dentro de los bienes raíces es clave entender algo. Esto es aparte de la casa donde viven, que por cierto, el 81% de ellos ya tiene. Este 17% es pura y exclusivamente inversión. ¿En qué? Principalmente en alquileres residenciales a largo plazo, seguido de alquileres vacacionales tipo Airbnb y finalmente propiedades comerciales, como locales u oficinas. ¿Y qué pasa si no se tiene el capital para comprar una propiedad entera? Bueno, para eso existe una solución: los REITs. Son empresas que cotizan en bolsa y que poseen carteras masivas de propiedades. Comprar una acción de un REIT es como convertirse en un mini propietario de centros comerciales, edificios de oficinas o apartamentos, pero con muy poco dinero. El otro componente tangible son los alternativos. Y aquí fíjense, más de la mitad de esta pequeña porción está en criptomonedas, lo que nos muestra que no le temen al riesgo calculado. El resto se usa más bien para protección, metales como el oro, materias primas y hasta coleccionables. El objetivo aquí es tener activos que no se muevan, idealmente en la misma dirección que la bolsa. Pasemos ahora a una de las áreas más exclusivas y, la verdad, menos conocidas de su portafolio: el capital privado, o como se dice en inglés, private equity. Private equity suena como algo muy intimidante, pero el concepto es bastante simple. Es invertir en empresas que no están en la bolsa. Puede ser desde la panadería de la esquina, un restaurante o hasta gigantes como Mercadona. Es básicamente el motor económico que no vemos en los titulares de finanzas todos los días. Su 15% en esta área se divide casi por la mitad. Un 8% es el valor de sus propias empresas, sus negocios. El otro 7% se invierte en fondos especializados. El problema, que estos fondos han sido históricamente muy inaccesibles. Requerían inversiones mínimas enormes y además bloqueaban el dinero por casi una década. Finalmente, llegamos a la base de la pirámide.
A esos activos que quizás no generan rendimientos espectaculares, pero que proporcionan la estabilidad para que todo lo demás pueda funcionar, estamos hablando del efectivo y la renta fija. Ese 8% que mantienen en efectivo es su red de seguridad. Suelen tener cubiertos entre 6 y 12 meses de gastos. Y esto es crucial porque les permite no tener que vender sus acciones o propiedades en un mal momento si surge una emergencia. Y claro, este dinero no está quieto, lo ponen a trabajar en cuentas remuneradas o en depósitos a plazo. Y luego está la renta fija, que es el 5% del portafolio. Un bono es, en esencia, un préstamo. Se le presta dinero a un gobierno o a una gran empresa, y ellos se comprometen a devolverlo con intereses. Es una de las formas de inversión más predecibles y seguras que existen. Y esto nos muestra brillantemente su enfoque en la seguridad para esta parte de la cartera. Casi la mitad de su renta fija está en bonos del gobierno de Estados Unidos, considerados uno de los activos más seguros del mundo. El resto está diversificado en fondos de bonos y deuda de empresas muy sólidas. Entonces, si resumimos toda esta información, ¿cuáles son los principios fundamentales que podemos sacar? Primero, la diversificación no es una opción, es una necesidad. Segundo, esto es una maratón, no un sprint. La paciencia es vital. Tercero, que hoy en día, herramientas como los ETFs y los REITs han democratizado el acceso a estas estrategias. Y por último, tener un colchón de efectivo es la base que sostiene absolutamente todo lo demás. No es negociable. Después de ver cómo quienes más tienen estructuran su riqueza, desde sus grandes apuestas en la bolsa hasta esa red de seguridad que es inquebrantable, la pregunta que queda es más personal. De todos estos principios, ¿cuál es el que más resuena con la filosofía financiera de cada quien?